Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Benjamín y me da mucho gusto estar de nueva cuenta con ustedes. Los jueves el tema que hago es opcional, así lo daré. Será sobre algo que a mí me interesa contarles. No lo había dicho ya desde hace algunos videos, pero siempre les recuerdo que cualquier cosa que estoy reflexionando no tiene el propósito de ser una verdad incuestionable, sino por el contrario, ver de qué manera nosotros con esto que platico puedo complementar lo que saben o que ustedes puedan complementar lo que he aprendido. Siempre el propósito es crecer juntos, aprender más, ser mejores en nuestro día a día. Gracias. No elegir también es una elección y muy reveladora. Toda inactividad conlleva una actividad contraria. No elegir supone elegir. Una ausencia supone una presencia. Tomemos el conocido efecto de seguir la corriente. La mayoría de las veces nos ceñimos a lo que ya hay establecido sin dedicar energía a buscar otra opción. Esto es muy cierto. Si tú tienes el interés de iniciarte en la masonería o si ya estás iniciado, una de las bases fundamentales que debe de existir en tu pensamiento es el aprender a elegir y a decidir. Estamos muy acostumbrados, o a recibir instrucción de alguien más, o dos, que alguien más tome las decisiones por nosotros porque nos parece más cómodo. Sin duda alguna, el hacernos responsables de nuestra vida y de nuestras decisiones es algo que lleva a un proceso muy cansado en el pensamiento. ¿Por qué? Porque cuando llega a haber algún resultado que no sea el deseado o el esperado, por supuesto que existe un grado de frustración o recriminación por parte de un tercero que puede estar involucrado. No es fácil decidir, no es fácil elegir, no es fácil hacerse responsable, pero si pusieran una condición mínima para poder iniciarse, yo diría que sería el saber tomar decisiones. Y el saber tomar decisiones también implica el que no forzosamente vamos a recorrer el camino que ya ha sido caminado por muchas veces. Existen cientos de ocasiones donde ya tenemos todo un bagaje cultural, enseñanzas familiares, una doctrina filosófica y además unos grados escolares que nos deberían de marcar un camino directo del punto A al punto B. Pero no es así cuando te vas a iniciar o cuando ya estás iniciado. A veces tienes que dar muchas vueltas en tu cabeza, por supuesto, antes de llegar a una conclusión que a ti te satisfaga y que ésta te pueda proveer los resultados que necesitas. Pero sí, muchas ocasiones vas a tener que pisar por terrenos que no conoces y eso se traduce en miedo e incertidumbre. ¿Cuántas veces, lo voy a poner en una relación, en una prerelación? Imagina que tú estás cerca de esa persona a la cual te interesa convivir y conocer más para posteriormente pues formalizarlo y que tengan una relación. ¿Qué tanto sabes de esa persona y qué es lo que esperarías que te responda si tú estás buscando el ya formalizar la relación? ¿Cuáles son los datos que tú tienes para decir probablemente sí o probablemente no? Pero independientemente de lo que suceda, existe un factor de incertidumbre muy grande, porque cuando estamos hablando de emociones, no sabemos qué es realmente lo que la otra persona sienta por nosotros. Nosotros puede que queramos que esa persona nos ame, nos adore y que seamos su máximo. Puede. Pero quizá para la otra persona dice, pues es que eres una muy buena persona, me caes muy bien, convivo bien contigo, pero en el plano amoroso pues no hay interés alguno. ¿Cuál sería la sensación si tomamos esa decisión y nos equivocamos y perdemos a la amistad? ¿O nos frustramos y rompemos la amistad con esa persona por la decisión? A cualquiera que esté escuchando esto en algún momento tuvo que pasar por ese momento. Y esto pasa en la vida y lo que nos pasa es o vamos a buscar no tener una relación porque nos causa un dolor emocional muy grande, o vamos a persistir y vamos a aprender con otras personas cómo aprender a leer las señales de que existe una relación química cercana que pueda terminar en la formalización de una relación. Es parte del proceso de aprendizaje y con la parte filosófica que necesitamos para ingresar, trabajar y hacer eficiente la masonería, pues es decidir constantemente. Es fácil buscar la aprobación cuando estamos haciendo trabajos para que nos digan, muy bien, mi hermano, investigaste, estuvo muy bien. Pero ¿cuántos de esos trabajos en algún momento, o antes cuando tú estás buscando un trabajo, puede ser en la cotidianeidad,
estás incierto sobre cómo va a ser tu entrevista de trabajo, sobre si eso que estás presentando va a alcanzar los objetivos que estás buscando. No es sencillo, pero es más difícil no decidir, porque si estamos solo escuchando lo que ya se estableció que socialmente es aprobado para tener los resultados, puede que los logremos, pero también puede que no. Y va a haber un mayor grado de frustración e incertidumbre si se lo atribuimos a que otros ya lo habían caminado y nosotros no pensamos más allá de lo que ya está establecido, de esa cajita del pensamiento que ya estableció la sociedad. Por otro lado, puede que si salimos de esta caja y nos vamos con lo que pensamos o suponemos que puede ser eficiente o que nos puede traer los resultados, fracase de una manera estrepitosa. Pero hay algo bien cierto. El fracaso no es algo que ni que alguien busque, ni que se le desee a alguien, pero es algo que te ganas, y te lo ganas cuando estás haciendo las cosas. No hay mejor manera de fracasar que intentándolo, que decidiendo, que eligiendo. No hay peores resultados para alguien que no elige, porque aquel que no elige está dejando que otros elijan por él. Ese momento donde decides el quizá mejor no leo sobre masonería porque me da miedo, porque puede ser una cosa del diablo, estás dejando que alguien más elija por ti. Ese mejor hoy no voy a trabajos porque tengo otras cosas. Estás decidiendo no elegir por tu bien, sino está eligiendo tu comodidad. Parte de los procesos de pensamiento y de lo que pienso que es la masonería del futuro es aprender a escuchar cómo nuestra mente nos está engañando constantemente en cuanto a los procesos de ejecución del pensamiento. Híjole, es que traigo mucho trabajo y no me va a ser posible presentar un trabajo. Oye, tuviste una semana entera para hacerlo, pero es que este día tenía esto y este día tenía esto otro. Y siempre es estar justificando lo que no pudimos hacer porque nuestro cerebro eligió la comodidad, porque nuestra comodidad eligió por nuestra ignorancia, porque es más fácil conformarse con lo que creemos, con lo que suponemos y que con lo que nos enseñaron, que empezar nuevamente ese proceso de crecimiento, de ir subiendo la montañita del conocimiento y decir, la verdad es que sabía muy poco de la vida y de la realidad y de la filosofía, pero es como el camino del emprendedor. El emprendedor dice, no, es que el emprendedor va arriba, no es cierto, vas y pum. Llega un momento igual con el conocimiento y con la masonería, vas, crece y crece y crece y vas para abajo nuevamente, porque quizá eso que aprendiste no era cierto. Pero qué importante es que nosotros elijamos, que no seamos ausentes de nuestras propias decisiones, que nos demos cuenta que nuestro cerebro viene con un sistema operativo que se llama Confort, y en la actualidad es Confort 2.0, y eso significa hacer el esfuerzo mínimo para conseguir el beneficio máximo. Eso lo va a buscar nuestro cerebro constantemente. Parte de nuestro cerebro va a decir, no hagas ejercicio, pues ¿para qué? Nada más te vas a cansar. No comas bien, no te ayude en nada. Confórmate con un trabajo, ¿para qué quieres ganar más? No vayas al doctor, no tiene caso, pues, si te ves bien. No te laves los dientes, pues ¿qué importa? De todas maneras se te van a caer cuando te mueras. Y así está nuestro cerebro constantemente, está jugando con nosotros, nos está diciendo cómo hacer el esfuerzo mínimo y obtener un rendimiento máximo. Y esto se convierte en que en algún día dices, es que no hay trabajo, es que nadie me quiere, es que no me alcanza el dinero, es que tengo problemas de salud. Y todo esto fue generado por tu indecisión. Todo esto fue porque tú no te escuchaste jamás a ti, tú no escuchaste a tu cuerpo. Tu cuerpo en algún momento te dice, oye, algo no está bien, no puedo respirar bien, me siento mal cada vez que como. Oye, estoy llegando al final de la quincena con deudas en lugar de con un hábito o un superávit. ¿Qué está pasando? Todas las señales para todos son clarísimas en el día a día, pero es más fácil ignorarlas y decir, mañana va a caer más dinero, mañana va a ser diferente, mañana empiezo. Y total que nos preprogramamos para decir que mañana, y hoy tienes 15, y mañana 20, y mañana 25, y mañana 30, y mañana 35, y pasado 40. Y puede llegar el día en que digas, chin, ya estoy cerca de mi momento final, y ese mañana nunca llegó. Parece algo simple, parece algo bobo, obvio, ¿sí? Pero esas obviedades que no procesamos
son las que hacen que nuestra vida pueda ser llevada a la excelencia o a la mediocridad. Esa es una elección. Si tú no estás iniciado y te puede interesar la masonería siempre te va a dar las herramientas para que llegues a la excelencia. No sé cómo viva cada hermano, ni tampoco es mi deber ni mi obligación el emitir un juicio de valor sobre cómo la llevan. Pero si es mi obligación decirte, si vas a entrar a la masonería te da herramientas para que todos los aspectos de tu vida los cubras de manera satisfactoria si atiendes al llamado de cada herramienta conforme a sus antiguos usos y costumbres. Pero si tú decides que la masonería sea un club de cuates que vas cada 8 días, que se toman el café, que filosofan sobre el mundo, eso va a ser para ti. Definitivamente la masonería que vas a experimentar en tu vida está determinada por lo que estás buscando en ti. Puedes encontrar una masonería que quizá no sea la idónea, pero eso no significa que no te vayas a encontrar la que tú realmente necesites. No la que te tocó, no la que quieres, sino la que necesites. Y de igual manera que tú puedas hacer ese cambio dentro de la institución que muestre que las herramientas no solo son valiosas, sino empoderan a aquel que sabe trabajar con ellas. No solo es mantenernos en los discursos masónicos de antaño, con un lenguaje floreado, lleno de alegorías y de palabras rimbombantes o domingueras, como le decimos, sino de acciones sencillas pero concretas, de ese dar los buenos días, del dar las gracias, de reconocer que la naturaleza es increíble a pesar de que esté aquí todos los días, y en estos momentos de crisis, de empezar a tomar las decisiones por nosotros. Estamos tan acostumbrados a que algo o alguien más decida que tenemos que empezar a despertar. Así como un día nos mandaron a encerrar a casa por la pandemia, hoy tenemos que mandar a encerrar a la comodidad, al conformismo, a la mediocridad, al fanatismo, a la soberbia, al ego, a la vanidad. Y tenemos que dejar salir al potencial de lo que vamos a alcanzar a ser. ¿Cómo lo vamos a lograr? No lo sé. Cada quien tiene directrices diferentes en su vida, pero sé que todos pueden alcanzar la excelencia si empiezan a elegir, si dejan de conformarse con lo que está establecido, si empiezan a hacer lo que es posible hacer. No importa si no estás interesado en iniciarte en la masonería, de igual manera a ti también te sirve el salir de tu área de confort. Esto lo han hablado cientos, miles y millones de escritores a través de toda la historia, no nada más del presente. Y no es porque sea un tema en boga, es porque es algo demasiado evidente. ¿Cuántas veces va a ser la comodidad la que va a seguir eligiendo por ti y no la aspiración de un mundo mejor para todos? Me da gusto platicarles este tipo de reflexiones que me van llegando en el día a día. La lectura que les acabo de hacer es sobre un libro que se llama Cómo pensar como Sherlock Holmes. Es un libro muy interesante, léanlo. Si eres iniciado, te va a servir de mucho para ayudar a tu pensamiento a tener unas reflexiones más profundas y concisas. Si no estás iniciado, te va a ayudar a tener un pensamiento crítico mucho más objetivo. Sin duda es claro que aunque estemos iniciados, no forzosamente significa que tengamos un pensamiento crítico y con una ruta específica, sino a veces solo tenemos debrayes mentales bien duros. Y no me exento de ellos, porque en su momento yo los he tenido y los puedo seguir teniendo. El proceso del iniciado inicia, valga la redundancia, cuando te inicias, reitero la redundancia, pero no acaba porque tengas bandas o grados. Me parece que el grado de aprendiz es el que vamos a llevar todos los días en la vida, porque es imposible alcanzar la excelencia por poseer una banda o un grado o un título o estar en varios ritos, sino por el bien que te haces a ti y que éste redunda en beneficio de toda la sociedad y la humanidad. Como siempre, agradezco el tiempo que se toman para escucharme y espero que les haya sido de utilidad esta reflexión. Busquen este libro, es muy interesante, realmente vale la pena. Por supuesto, no se conformen, no se queden satisfechos con la no elección. Elijan por ustedes, aunque eso signifique que van a tener que esforzarse y salir de su área de confort. Les mando un fortísimo abrazo fraterno y espero que se encuentren muy bien.